Seguimos en Realidad Sanitaria, escuchábamos otro tema de Jamiroquai, la banda que nos acompañó, los británicos que nos acompañaron musicalizando este programa número 55 de Realidad Sanitaria, All Right. Bueno, vamos a cambiar un poquito el eje del programa, del tema que venimos tratando en relación a la despenalización, que ya vamos a volver más adelante en otros programas. Y por supuesto, en Realidad Sanitaria siempre le damos un lugar destacado a la historia, al análisis bueno, la precursión, digamos, cómo se ha dado todo esto hasta la actualidad, que tiene muchísimos años, digamos, del sanitarismo, ¿no? Y bueno, voy a hablar de higienismo. ¿Cómo podemos definir el higienismo? Ahora vamos a conversar con una destacada profesional historiadora, profesora de historia. Pero les adelanto que el higienismo es una corriente que nace en la primera mitad del siglo XIX, que va de la mano del liberalismo, cuando gobernantes comienzan a reparar con más detenimiento la salud, tanto en la ciudad como, bueno, teniendo en cuenta la calidad de vida de sus habitantes. Se consideraba la enfermedad como un fenómeno social que abarcaba todos los aspectos de la vida humana, entonces ahí comienzan a revisarse las condiciones de salubridad, del ambiente, instalación de agua corriente, cloacas, iluminación, bueno, etcétera, a los efectos de controlar las epidemias que se fueron dando a fines del siglo XIX sobre todo. Y vamos a aprovechar que estamos en comunicación con Carolina Corfiel, ella es profesora de historia. ¿Me escuchás, Carolina? Hola, sí, te escucho, buenas noches. Muchas gracias por participar hoy de nuestro programa número 55, Realidad Sanitaria. Y bueno, aprovechando que vos tenés una formación en historia, que has estudiado en Mar del Plata, que te encontrás vinculada a la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires, ¿verdad? Sí, exactamente. Queremos, Carolina, aprovechar a que nos cuentes un poco más, que nos ayudes a entender cómo fue este movimiento higienista o cómo se veía la salubridad a fines del siglo XIX, principio del XX. Bueno, primero, bueno, reitero el saludo y muchas gracias por invitarme a compartir un poco. Como vos bien decías, el higienismo consideraba a la enfermedad como un fenómeno social. Un poquito el contexto histórico se da del surgimiento en Europa, sobre todo después de la segunda revolución industrial, que se da ese crecimiento tan importante de los centros urbanos y ese aumento de la cantidad de la gente que vivían en los núcleos urbanos va a ir acompañado de un aumento en las enfermedades infectocontagiosas. Y si bien en un primer momento todavía del higienismo no estaba bien en claro cómo se producía el contagio, todavía se hablaba de las miasmas, viste, esos vapores malsanos que se consideraban como los vectores del contagio, el higienismo va a tener mucha mayor expansión de las ideas higienistas a partir de los descubrimientos de Lister, de Pasteur, un tiempo después, sobre todo en el último tercio del siglo XIX, claro, que es cuando va a ingresar estas ideas en el Río de la Plata. Sí, que por otra parte, Carolina, cambió muchísimo la esperanza de vida, porque ahí al mejorar las condiciones sanitarias, digamos, de salubridad, ¿no? Esto que agua potable, cloacas, digamos, mejoró muchísimo la calidad de vida, la esperanza de vida se estiró. Sí, y eso va de la mano, como vos habías dicho, de la preocupación de los estados, que no, es el momento en que se conforman los estados nacionales, y donde el Estado entonces va en esta cuestión del estado de la modernización liberal, de corte liberal, va a empezar también con la idea de crear la nación, en nuestro caso en concreto, y crear la nación va de la mano de crear lo que se decía en ese momento la raza nacional. Claro. Y el higienismo, con su discurso médico, científico, que estaba visto como progresista. La medicina siempre
el discurso médico es progresista, independientemente, creo, del momento histórico al que nos refiramos, va a empezar a sugerir los médicos distintas políticas para mejorar el estado de salud de la población, y los estados a partir de ese momento van a intervenir en su población a través, bueno, de herramientas legislativas, de la educación, de la infraestructura y la obra pública, como decías vos, toda la cuestión de las aguas corrientes y las aguas servidas, y el sector sanitario. El higienismo lo podemos encontrar, la influencia del higienismo en muchos aspectos de las políticas estatales de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. De políticas que van, ya te digo, relacionadas con el tema de la infraestructura. En Buenos Aires, puntualmente, después del brote de la fiebre amarilla, que duró aproximadamente unos 4 meses, donde incluso el gobierno dejó prácticamente, no de funcionar, pero estaba en stand-by, donde la gente migró de la ciudad a otros lugares, de la ciudad de Buenos Aires, y ahí se va a plantear fuertemente la cuestión de, bueno, qué hacer con estas epidemias. En ese momento estaba planeado la construcción del puerto, y va a postergarse porque se va a considerar, después del brote de fiebre amarilla, prioritario la construcción de un sistema de desagüe para la ciudad de Buenos Aires. Claro, sí, el epicentro de la fiebre amarilla fue en Buenos Aires, ¿no? ¿Gobierno de Sarmiento era? Es 1871. Entonces nos vamos a encontrar que después de eso, y en las primeras décadas del siglo XX, este higienismo, el higienismo va a coincidir en muchos casos, se va a relacionar con otra corriente, que es la eugenesia, que vendría a ser una filosofía social que consideraba que había que aplicar métodos selectivos para la reproducción de ciertos rasgos en la población, porque, bueno, tenemos también que es el periodo de la inmigración, y el Estado se está planteando, por un lado, la cuestión de infraestructura y sanitaria en concreto de las grandes ciudades. Por otro lado, la modernización. Se considera también que es un momento de refundación de Buenos Aires, este periodo. Claro. Transformar a Buenos Aires en una ciudad moderna al estilo europeo. Claro, se construyó como mirando a París, ¿no? Sobre todo mirando a Europa, pero sobre todo a París. Exactamente. Y nos encontramos que ya empiezan a llegar las primeras corrientes, las primeras oleadas migratorias. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta gente que viene? ¿Cómo la integramos a este proyecto de nación que se estaban planteando estos primeros gobiernos? Claro, y el discurso médico va a influir en eso. Claro, y se dan, Carolina, estas cuestiones de discutir un poco las condiciones laborales también, ¿no? En mejorar el tema de la incipiente clase obrera, y bueno, de la mano va el avance del ferrocarril y la expansión, digamos, de las organizaciones sindicales, digamos, incipiente, por supuesto, a fines del siglo XIX, pero unos años más tarde, en el gobierno de Roca, Vialet Macé escribe sobre, bueno, el estado de las clases obreras, ¿no? En ese momento, el famoso informe. Y sí, la cuestión de las condiciones laborales también van a estar atravesadas por esta cuestión médica, sobre todo con el tema de la tuberculosis. Había trabajos en la ciudad que se consideraban que eran trabajos, lo encontramos por ahí en la literatura, en los tangos, el oficio de costureras, la costurerita que dio el mal paso, y que se asocia también esa situación de los barrios marginales a la propagación de la tuberculosis, que va esa enfermedad a influir mucho en el imaginario porteño, que lo podemos, bueno, como te decía recién, encontrar en la literatura, en la música, y los médicos se van a
preocupar por las condiciones laborales también, que no sean, que no desgasten el físico, se hablaba en ese momento, y que no sean también lugares donde se puedan producir focos infecciosos. Claro. A los efectos de la productividad, ¿no? Del también, obviamente, tenemos también que estar hablando de eso, de esa cuestión de que estas masas de inmigrantes van a ser obreros y la cuestión de la productividad. Uno necesita una población sana para que trabaje y produzca. Claro. Y donde vos estás... Ahí es cuando... Sí, perdóname que te interrumpo. Donde vos estás viviendo, que estás en la zona de Junín, que estás en el corazón de la Pampa Húmeda, venís trabajando, venís investigando un poco, bueno, cómo fue el desarrollo de la cuestión sanitaria. ¿Has notado alguna diferencia con respecto a lo que uno ve en la literatura de lo que pasó en Buenos Aires o en las grandes ciudades? En el caso de Junín en particular, el discurso higienista está muy presente en la parte civil de la población a través de la cuestión de las publicaciones, de los diarios. Encontramos constantemente notas, artículos que hablan sobre la higiene doméstica, sobre el cuidado de la salud, sobre todo orientado a el epicentro de la reproducción de la mano de obra, que es la familia. Claro. Y la crianza de los niños, la salud de la madre. Eso desde el lado civil, en la cuestión, bueno, de la prensa. Pero por otro lado, el Estado nacional y el Estado municipal van a también desplegar una serie de políticas que se van a orientar hacia ese sector. El Estado nacional, bueno, tenemos la ley de profilaxis, por ejemplo, el 36, ya un poquito más adelante, donde se plantea la cuestión del examen médico prenupcial. Ajá. Para los hombres, que si bien tener una enfermedad no era una legal inhibitoria para poder contraer matrimonio, sí se necesitaba un certificado de buena salud, y hasta que esa persona no reuniera esas condiciones y no obtuviera ese certificado, no podía contraer matrimonio. Claro. Porque se consideraba que todas estas enfermedades que uno podía tener se heredaban a los hijos, y ibas a tener una raza degenerada, se hablaba en esos términos, y que eso influía en el Estado y influía incluso en la vida doméstica y en la felicidad de las parejas, porque es así, con ese lenguaje con el que lo encontramos. Claro. Por otro lado, el Estado municipal en la década del 20 y 30, en la zona de Junín, va a ser el momento donde va a empezar a abrir los dispensarios, las salas de atención médica, sobre todo para los sectores más vulnerables, y también en sus disposiciones con un fuerte discurso higienista que se va a mantener hasta avanzada la década del 40, que la municipalidad cree el cuerpo de visitadoras de higiene, que tenían esa función muy similar a lo que nosotros podríamos decir hoy un asistente social. Claro. Que tenía que ir a las casas, constatar las condiciones de vida, hacer sugerencias sobre el cuidado de los niños, de todo el cuidado en la maternidad, y que también se va a trasladar a las escuelas, por un lado, en el material que los chicos estudiaban, desde cuentos, desde que se relacionaban, bueno, con el cuidado del cuerpo, con la salud, con la higiene, pero también con un cuerpo de visitadoras médicas que respondían ante el consejo escolar en algunos distritos. Entonces ya tenemos una presencia del Estado bastante fuerte. Claro. Y en el caso de Junín, nosotros, o por lo menos lo que me he encontrado, es que durante la década del 30 y del 40 encontramos que hay un descenso en las tasas de natalidad, si bien aumenta la cantidad de matrimonios. Entonces ya podemos hablar de una incipiente, por ahí, planificación familiar, por ponerle un nombre, no me atrevería a decir tanto, un poco anterior a lo que va a ser la revolución de los años 60. Claro, con la incorporación de los anticonceptivos y demás. Exactamente, un poco antes ya este discurso médico había calado, por lo menos en los aspectos más íntimos y en la sexualidad
y en las prácticas corporales, la sexualidad entendida como una práctica corporal más, ya estaba, podemos notarlo como un indicio, digamos, de la influencia. Hay algunos historiadores que consideran que, bueno, que las políticas en verdad estatales no tuvieron tanto efecto y quedaron, por ejemplo, en el caso de la ley de profilaxis, como una herramienta legislativa que tuvo poco impacto. Estoy pensando en este momento, por ejemplo, en el excelente trabajo de Armus, que es la ciudad impura, que estudia un poco la evolución de la tuberculosis desde el punto de vista histórico, donde, bueno, considera en ese caso por ahí que la cuestión, los intentos del Estado, hasta que no se masificó a partir de la década del 40 y donde no avanzaron en otros aspectos del Estado, no había tenido gran influencia. Pero nos encontramos con que en algunos aspectos sí, ya la vida de las personas estaba cambiando y estaba influenciada, y era constante esta cuestión del discurso médico higienista en lo cotidiano. Claro. Bueno, muy interesante, Carolina Corfield. Ella es profesora de historia, investigadora. Muy interesante la charla que nos has dado, y te tenemos que dejar pues se nos termina el programa. Así que seguramente vamos a conversar en otro momento. Bueno, muchas gracias a vos. Bueno, un abrazo grande. Muchas gracias. Bueno, que esté bien. Adiós. Gracias. Adiós.